Bueno, lo que voy a presentar acá son algunas ideas sobre información, siguiendo el título de la presentación. Es una información de carácter público, así que todo lo que yo voy a decir, por lo menos, es de carácter público, así que no hay ningún tipo de regla de Chatham o ese tipo de cosas. Voy a subir una presentación eh, para facilitar. El PowerPoint está aquí. Si alguien me puede indicar que lo están viendo, por favor. Gabriela, ¿te ve bien? Se ve perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, para no cometer el error de estar hablando y que no se vea nada. Bueno, y mi intención acá es hablar sobre temas bastante generales, no me voy a meter en temas muy específicos sobre la realidad de cada país, en parte porque es difícil, en parte porque no conozco. Entonces voy a marcar más que nada tendencias sobre el tema de información, confiabilidad y pandemia y algunas ideas que espero sean útiles y que alimenten la conversación posterior. Este es el argumento que voy a presentar en caso que tengan que hacer otra cosa o no se acuerden de nada más. Esto es lo que quiero remarcar. En primer lugar, que sin confianza en gobiernos, en salud pública y en sistemas de comunicación, de información, es difícil entrever soluciones efectivas y durables a la pandemia. Creo que es un problema común, el tema de la pandemia es un problema global que demanda consensos básicos a niveles nacionales e internacionales y que estos consensos requieren niveles importantes de confianza en las instituciones o información clara que esté en sintonía con las expectativas y necesidades ciudadanas. Sin esto creo que es difícil pensar una resolución efectiva, mínimamente efectiva de la pandemia. Si no existen estos requisitos, creo que van a reflejar tendencias que ya existen muy fuertes en diversas partes del mundo, de desconfianza, de cinismo, de identidades sectoriales de diferente tipo, que hacen imposible la aplicación efectiva de políticas razonables sobre la pandemia, sobre las consecuencias de la pandemia, que son consecuencias sobre económicas, consecuencias sobre trabajo, y tienen que ser políticas basadas en evidencia y que atiendan a diversas situaciones. Estas son un poco las ideas claves que quiero compartir con ustedes. Se ha dicho las últimas 10 semanas algo así como se puede resumir como que la pandemia no toma el mundo en un buen momento. Y lo pongo esto entre comillas irónicas, porque en realidad nunca hay un buen momento para ninguna crisis o desafío del tamaño que representa una pandemia global. De hecho, a pesar que en los últimos 20 años ha habido el desarrollo de guías para el planeamiento de la pandemia en diferentes partes del mundo, planes nacionales, municipales, globales, que van desde la Organización Mundial de la Salud hasta los ministerios de salud y otros ministerios a nivel nacional. El tema es que a pesar del planeamiento que ha existido en las últimas 2 décadas, esta pandemia agarra al mundo en una situación, entre comillas, sorprendente. Lo sorprendente es no que haya sucedido, sino cuándo iba a suceder. Los expertos en estas cuestiones han insistido ya hace tiempo. El tema es no si la pandemia iba a ocurrir, sino cuándo iba a ocurrir y cómo iba a encontrar al mundo. Este estado, entre comillas, digamos, de estar desprevenidos a pesar del planeamiento, es un tema antiguo, digamos. De hecho, en La peste de Camus, un libro que ha adquirido una bien merecida popularidad y discusión en los últimos meses por razones obvias, justamente en La peste aparece esta idea de que las pestes y las guerras encuentran a la gente siempre desprevenida. Esta es una observación literaria, digamos, pero creo que se condice con la evidencia más científica sobre cómo encuentra la pandemia a una sociedad. Es importante marcar, como preámbulo a lo que yo voy a hablar, que estamos en el medio, que las Américas se han transformado en el centro de la pandemia global en la última semana y en esta semana. Acá hay solamente alguna información que viene de artículos del día de hoy, de The Guardian y de El País, que muestran la severidad del caso. Esto como, digamos, contexto que tenemos. Déjenme hablar de 3 contextos que es importante para entender el tema de la credibilidad de la información. Por un lado está el contexto de la pandemia misma. Que lo que vemos a nivel global
incluso en las Américas, es que hay tendencias comunes, pero hay una enorme diversidad. Diversidad en términos del impacto, de los efectos, de las acciones, respuestas frente a la pandemia. Entonces es un fenómeno global, pero en realidad hay respuestas que son locales, respuestas nacionales, más que respuestas uniformemente globales. En ese sentido, que la pandemia es una complejidad de elementos agregados y conectados y situaciones diferentes. Es muy difícil hablar de la pandemia como un fenómeno único, porque encuentra a los países en diferentes situaciones, porque las respuestas son diferentes, porque los sistemas de salud son diferentes, porque los sistemas económicos son diferentes. Esto lleva a que las experiencias sobre la pandemia son diferentes. Es decir, la pandemia es en un sentido obviamente global, pero es errática y desigual, como acaba de describirlo un periodista en la revista The Atlantic, aquí en Estados Unidos. Entonces, frente a esta, digamos, desigualdad de impacto y de efecto, es importante considerarlo. Especialmente en el caso de América Latina, donde los sistemas sanitarios arrastran graves déficits y desigualdades en la región para confrontar la pandemia, más allá de las acciones políticas, que es lo que voy a hablar en unos segundos. Entonces estamos en esta situación, vale decir, de una pandemia que si bien es global, afecta a la región de forma desigual y dentro de la región con diferentes efectos y características. En segundo lugar, es importante entender el contexto político de cada país. Hay unos artículos que muestran que en realidad las respuestas nacionales han sido diferentes frente a la pandemia, no solamente por la gravedad o la agudeza de la pandemia, sino por características propias de la política de cada país. La respuesta ha sido nacional más que global. De hecho, lo que vemos es que refleja la debilidad global para enfrentar este problema, por diferentes razones que podemos conversar después. El hecho que diferentes gobiernos en la región, en las Américas, han adoptado diferentes posiciones y reacciones, desde aquellos que han asumido que es un problema grave, importante, urgente, hasta gobiernos que han minimizado el problema o han intentado ocultar el problema y sus consecuencias. Entonces hay una gama amplia de reacciones oficiales frente a la pandemia. Hay diferentes niveles de confianza que la población tiene en los gobiernos, los cuales esto afecta la confiabilidad de la información. Entonces, lo que es información gubernamental en un país, más allá de las características que tenga, entra en un ecosistema informativo diferente por los niveles preexistentes de confianza en los gobiernos. Y asimismo, diferentes gobiernos tienen diferentes recursos y políticas para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas. Y esto es importante a la hora de entender la información. Entonces, este artículo reciente de Julio Frenk y colaboradores, que habla de que el COVID-19 encuentra una América Latina como una región llena de contrastes, creo que son contrastes no solamente de la pandemia a nivel sanitario, como problema de salud pública, sino también el contexto político. En tercer lugar, es importante entender el contexto informativo. Vale, sí, con qué recursos las sociedades tienen para responder a los desafíos informativos planteados por la pandemia. Por varias razones. Una, porque la pandemia encuentra el periodismo en un momento sin precedentes de precariedad laboral, cierres y reducción de personal en redacciones, sumados a dificultades de acceso a la información, ya sea por razones, digamos, de acceso por cuestiones de seguridad sanitaria, pero en otros casos por, digamos, negativa de autoridades a permitir acceso a la prensa y en algunos casos, lamentablemente, persecución a periodismo que ejerce una función crítica durante la pandemia. Asimismo, es importante el contexto informativo, vale decir, que se observa en todos los países un incremento del consumo de información que eventualmente alcanza una plenicie y finalmente cae debido a una saturación, una fatiga con la información, y lo que entra en juego es lo que llamamos en estudios de noticias evitar información. Gente, digamos, saturada o desinteresada que evita la información.
Asimismo, la confianza en la prensa, en el periodismo, en los medios sociales está dividida. No es lo mismo en cada país y la confianza está dividida por diferentes medios. Estos son rasgos fundamentales a la hora de entender la confiabilidad de la información. Por otra parte, para el periodismo no hay un modelo, no hay guías claras para la cobertura, porque es un fenómeno absolutamente novedoso. Entonces yo creo que el periodismo en las últimas 10 semanas ha tratado de entender cómo cubrir un tema que es complejo, que presenta varias aristas, que genera información constantemente, sumado al problema de acceso a fuentes y a sitios, como mencionaba anteriormente. Entonces, esto es importante entenderlo en términos de qué información se produce y con qué calidad. Lo que voy a mencionar ahora, dentro de este contexto tríptico, digamos, de pandemia, política y periodismo, son elementos de la información, de la desinformación. Mi intención es dar algunas ideas que permitan entender continuidades y novedades. Hay algo que fue dicho recientemente por Mia Malan, que es la directora de un centro para periodismo en salud en Sudáfrica, y creo que se aplica en general. La frase es: las epidemias son como espejos, reflejan la sociedad en la que ocurren y resaltan lo que funciona y lo que no. Y esto se aplica no solamente a la sociedad en general, sino a la ecología informativa. La ecología informativa que estamos confrontando justamente muestra lo que funciona y lo que no funciona. ¿Por qué? Por una parte, lo que vemos, y no es sorprendente esto, que durante las 10 últimas semanas, desde el inicio, digamos, de la declaración de la pandemia, ha habido un enorme caudal de información oficial. Los gobiernos son los principales generadores de información en el trabajo cotidiano del periodismo, pero esto se hace a través de una intensificación de estrategias de informar o de desinformar según las circunstancias, a través de conferencias de prensa, a través de presencia en redes sociales. En todos los casos hubo un aumento sin precedentes de la actividad en redes sociales de diferentes gobiernos en redes sociales. Se da más espacio a la información oficial en las noticias. Entonces aquí lo que vemos es una proliferación y una saturación de información de diverso origen, fundamentalmente origen gubernamental, pero también incluye información del sector privado, de sociedad civil y de otros orígenes. Y lo que vemos es, y esto creo que no hay excepciones, es que hay un pico informativo y después hay un declive del interés y de la búsqueda de información. Hay un flujo y una caída del interés en la información sobre la pandemia. Acá les presento dos cuadros, se podrían presentar muchos cuadros que están circulando al respecto, y obviamente esto depende de cada país. Es difícil generalizar estos flujos informativos, ya que varían según el país y cuándo es que determinados gobiernos toman medidas de reacción frente a la pandemia. El cuadro inferior muestra las búsquedas en Google, que es otro indicador del interés que existe en la población en general sobre determinados temas. Y acá este cuadro es sobre el interés en buscar información sobre el coronavirus. Lo que vemos a nivel mundial, este es un gráfico a nivel mundial, que hay un pico que se registra hacia fin de febrero, principio de marzo, se mantiene un interés relativamente alto comparado al anterior, pero hay un descenso marcado. Entonces, lo que hay es una curva de la información que no necesariamente va paralelamente a la curva de la pandemia. Esto es importante considerarlo, porque lo que puede haber es un desfasaje, vale decir, la curva donde la información declina, al mismo tiempo que no necesariamente hay un proceso similar en la curva de la pandemia, lo cual plantea un desafío muy importante para comunicar acciones en medio de las situaciones. Uno de los problemas acá, en términos de información, es cómo sostener objetivos y recomendaciones de salud pública. La salud pública, desde el comienzo, viene dando diferentes tipos de recomendaciones. Por ejemplo, distanciamiento social, quedarse en casa. El tema es, ¿qué rol cumple la información y la comunicación en esto? Un aliado fundamental en que la población o grandes porcentajes de la población sigan estas recomendaciones. En dos casos, digamos, especialmente porque muchas de estas recomendaciones tienen efecto de
fuerza legal, no es solamente un consejo o un ejercicio de persuasión. Un aliado importante acá es la percepción de riesgo, vale decir, cuanto más alta es la percepción de riesgo sobre la pandemia, es más factible que la gente siga las recomendaciones de salud pública en diferentes contextos. ¿Qué pasa cuando hay un altibajo en la percepción de riesgo o cuando disminuye la percepción de riesgo? Sabemos por literatura en comunicación de riesgo que disminuyen las prácticas cotidianas, vale decir, las prácticas recomendadas, aconsejables por la salud pública, por los expertos en estos temas, no tienen la misma inserción en las prácticas cotidianas porque lo que ha disminuido es la percepción de riesgo o cambia la percepción de riesgo. Vale decir, que la percepción de riesgo sobre salud disminuye, pero surgen con más fuerza la percepción de riesgo sobre temas económicos, sobre temas de trabajo, sobre temas de seguridad. Entonces, cuando esto sucede, vale decir, hay un recambio en percepción de riesgo, es más difícil que haya, digamos, un sostenimiento en las prácticas cotidianas de estas recomendaciones de salud pública. Y el hecho que también el apoyo en el que lo medimos en encuestas de opinión pública, por medidas iniciales de cuarentena, por ejemplo, se debilita con el tiempo. Esto no sorprende. Y también disminuye la atención, volviendo a lo que mencionaba antes, disminuye la atención sobre temas de pandemia y disminuye la atención que se puede dedicar a, digamos, a seguir información oficial, principalmente sobre este tema. Y cuando esto ocurre, vale decir, cuando se debilita el apoyo por las medidas de cuarentena iniciales, disminuye la percepción de riesgo, lo que vemos es un reflujo de una opinión pública dividida que no es, digamos, que es bastante frecuente a lo largo de la región. Una opinión pública que ya viene dividida, polarizada, sobre gobiernos y otros temas. Hay un momento, digamos, un periodo breve en el cual hay apoyo circunstancial a los gobiernos, pero eventualmente lo que reflorecen son estas divisiones. Creo que esto es importante entenderlo. Vale decir, ¿por qué no se acatan órdenes de cuarentena y otras recomendaciones? Ya que este es un insumo vital para una información confiable y que sea efectiva. Y entender los obstáculos por los cuales la gente no presta atención a la información o no concuerda con las recomendaciones de salud pública, o disminuye el riesgo o incrementa el riesgo sobre otros temas no vinculados necesariamente con la pandemia, tiene que ver con diferentes tipos de razones, con lo que uno puede entender desde una perspectiva de comunicación para el cambio social, obstáculos para prácticas en este sentido saludables. Esto es lo que vemos en varios países. Acá en esta imagen marco información reciente sobre Estados Unidos. Sería interesante, por lo poco que vi, hay casos similares en otros países en los cuales la confianza sobre los medios rápidamente vuelve a estar dividida por identidades partidarias y que el accionar con las recomendaciones de los especialistas de salud pública, con el gobierno, están divididas por color partidario. Entonces, si mi partido en el gobierno recomienda ciertas cosas, yo soy más factible de escucharlas y de seguirlas, que si soy alguien contrario al color político del gobierno o del Ministerio de Salud. Entonces, estos temas, estas identidades políticas vuelven a reflotar después de un periodo breve, digamos, de consenso. Otro tema importante aquí es que lo que la pandemia refleja, y esto es un desafío para la información confiable, son las tensiones entre la lógica política y las lógicas de salud pública. Lo que sabemos es que siempre la lógica política y la lógica de salud pública están en tensión. Y esto por lo general ocurre en bambalinas. Rara vez que aparece a la luz pública. Siempre hay una tensión entre el intento de la política por politizar la ciencia, por restarle autonomía a la ciencia, y un intento, en algunos casos, de organizaciones científicas, médicas, de salud, de tener la política a cierta distancia para que no, digamos, influyan negativamente agendas de investigación, conclusiones y recomendaciones. Esta idea de la ciencia sin banderas partidarias. Pero lo que vemos, y el caso de América Latina es bastante importante en esto, es justamente estas tensiones que hay a la vista de todos y todas sobre cuando chocan
estas dos lógicas, que la política obra con una lógica política y la salud pública, digamos, fundamentalmente o principalmente, comúnmente, prioriza objetivos o una racionalidad de salud pública. Otro tema importante acá es que lo que estamos viendo a la vista de todos es cómo se hace ciencia y tomas de salud pública sobre la marcha, porque hay una gran cantidad de cosas que se desconocen sobre la pandemia, sobre desarrollo, sobre impacto, sobre efecto, sobre prevención. Esta incertidumbre hace que la ciencia esté con, digamos, el reloj funcionando rápidamente para diseñar modelos, proyecciones sobre la pandemia, sobre diferentes fases de la pandemia, sobre el desarrollo de vacunas, sobre la calidad de los datos. Entonces lo que vemos es científicos disputando, debatiendo en público, cosas que usualmente son reservadas a revistas académicas o conferencias científicas, en parte por la avidez que hay sobre estos temas y en parte por la urgencia, digamos, de encontrar soluciones o acciones de diferente tipo frente a la pandemia. Lo que estamos viendo es que en algunos temas no existe un consenso científico y esto genera especulaciones sin evidencia, falsa información o incluso confusión, porque los cientistas están debatiendo en público temas, digamos, que usualmente están reservados a su especialidad y no son materia, digamos, de debate o de conocimiento para el público en general. Pero lo que estamos viendo es justamente cómo se hace, entre comillas, ciencia a la vista, porque son trabajos en curso, elaborar modelos, el desarrollo de vacunas, lo que estamos viendo claramente es los diferentes vínculos que hay entre ciencia, industria y geopolítica. Recordemos que hay una carrera geopolítica importante sobre el desarrollo y la aplicación efectiva de diferentes vacunas con diferentes laboratorios, empresas globales y países que están apostando justamente en esta carrera. Entonces, esto genera, por una parte, una gran cantidad de información, pero por una gran cantidad de incertidumbre sobre a dónde vamos. Frente a estos desafíos, creo que es importante tener a la hora de informar una mirada bifocal. Y a esto yo me refiero que lo que se informa no deben ser únicamente la información del momento, lo que el periodismo llamamos la información caliente, sobre sucesos o eventos o hechos o figuras, sino entender tendencias profundas y estructurales, tendencias de largo plazo, por lo menos de estos meses, con proyección hacia el futuro. Si no, corremos el riesgo de que la información que se consuma sean informaciones que sean como viñetas, como postales muy puntuales, sucesos únicos, singulares, y no tener la perspectiva que se necesita, que todos necesitamos en esta situación. Por eso dar contexto, dar perspectiva creo que es importante. Y es importante para la gente que trabaja en información, en periodismo, en relaciones públicas, en información gubernamental, para todos aquellos, digamos, que de una forma estamos vinculados a la información, sostenernos a la tentación de cubrir o de informar casos aislados, por más que sean casos elocuentes, interesantes, importantes o que tengan atractivo. Porque el problema es no tener dimensión de la importancia que tiene este tipo de casos únicos. Asimismo, es importante, creo que, colocar información positiva, esperanzadora, de una situación general bastante preocupante, con pésimas noticias para millones, billones de personas alrededor del mundo. Pero, de nuevo, acá es importante que la información positiva sea contextualizada y que no se deje, digamos, llevar solamente por casos, entre comillas, relativamente aislados. Otro enorme desafío para la información confiable es qué hacer frente a la desinformación, las teorías conspirativas, la información falsa. La Organización Mundial de la Salud tempranamente habló, junto con la pandemia, de la situación de una infodemia, referido justamente a estos fenómenos de información falsa. En caso de información falsa, hay casos de desinformación que es deliberadamente diseminada para confundir, para mentir, diferentes tipos de fenómenos. Frente a esto, creo que las viejas reglas del periodismo y de la ciencia se aplican, que son chequear la información, contrarrestar la información falsa,
pensar cuidadosamente que cuando reportamos, cuando amplificamos información falsa, se puede dar una visibilidad, una legitimidad a información que no está chequeada o que es definitivamente falsa. ¿Qué ocurre cuando un jefe de gobierno, cuando un presidente, un jefe de Estado, justamente responsable de hacer circular o de dar legitimación a desinformación, teorías conspirativas, información falsa? Este es un desafío no fácil, no solamente para el periodismo, sino para cualquiera, digamos, que esté involucrado, por ejemplo, en redes sociales y trate de dar comentarios o información. Y frente a esto, creo que es importante entender los flujos y responsabilidades de la desinformación. No todos somos igualmente responsables por la desinformación. Hay actores muy poderosos que van desde las élites políticas hasta las plataformas digitales que tienen una sobreresponsabilidad en esto de la desinformación. Y asimismo es importante entender que no hay soluciones fáciles de cómo contrarrestar la desinformación. La desinformación no se contrarresta simplemente con la información certera o información científica, porque un argumento persuasivo de la desinformación es que encaja, encuentra opiniones o teorías preexistentes, una forma de confirmar sesgos informativos que ya existen, de gente que no le interesa necesariamente la calidad o la certeza de la información, sino información que confirma opiniones, visiones o prejuicios ya existentes. Entonces, este es un desafío en el cual creo, y la literatura académica muestra, que no hay soluciones sencillas, especialmente dada el volumen, la gran cantidad de información falsa que está circulando. Cualquiera de nosotros que trabaja en estos temas sabe que es importante que la información ayuda a comprender decisiones oficiales que afectan la vida cotidiana. El periodismo en salud sabe hace tiempo, el periodismo científico sabe hace tiempo que una de las misiones importantes es traducir información técnica, árida, difícil de entender a un lenguaje accesible. Y que este lenguaje accesible se traduzca en información accionable necesaria para la población. Hablarle con el argot científico es muy difícil llegar a gente, es muy difícil involucrar a la gente con la información. Y acá lo que vemos es que en algunos casos hay expertos científicos que hablan un lenguaje puramente científico y tienen una llegada directa a las poblaciones y quedan dudas sobre si realmente la población entiende mucho de lo que se viene diciendo o por el contrario, aumenta su confusión, digamos, frente a la información existente. Otro tema importante para la información confiable es informar con perspectiva sobre lo que sucede y lo que vendrá. Se ha especulado desde el inicio mismo de la pandemia, se ha especulado sobre cuál será el nuevo orden futuro post-pandemia, asumiendo que en algún momento habrá un orden post-pandemia, como volveremos a un orden presuntamente idílico antes de la pandemia, cosa que yo no creo que sea posible. Yo creo que cada vez que se encuentra esta demanda por especular sobre el futuro que viene. Creo que es importante evitar las especulaciones ligeras y es importante que todos aquellos que estemos en comunicación, en información, nos hagamos un llamado a la humildad, que en realidad hay mucha incertidumbre, incluso de expertos en salud pública, en economía, en trabajo, en vida social, en privacidad, en una serie de temas. Y creo que esto es en parte porque digamos, tener conciencia de la información limitada sobre el futuro. Y que de hecho, si es importante o interesante informar sobre el futuro, que sea basado sobre datos concretos, sobre evidencia concreta, y no solamente sobre especulaciones o deseos o predicciones. Datos sobre vida cotidiana, sobre trabajo y empleo, economía, salud, transporte. Entiendo que hay una tentación de imaginar el nuevo orden, especialmente cuando hay una saturación con la información presente o una pérdida de interés, como decía antes, sobre la información actual. Creo que es irresistible esto, pero digamos, hay que tener cuidado de cómo se informa o cómo se opina sobre el llamado nuevo orden no se espera. ¿Qué más? Es importante informar con conciencia del impacto desigual de la pandemia y consecuencias de la cuarentena. Lo mencioné al principio. La pandemia muestra las profundas desigualdades que existen en nuestras sociedades, desigualdades de todo tipo.
Las respuestas a la pandemia agudizan justamente estas desigualdades. Entonces, acá es importante a la hora de informar, tener conciencia de la situación de las poblaciones más afectadas por la pandemia en términos de incidencia de casos y de muertes, explicar a la población por qué es esto, explicar, digamos, que el trabajador de salud, pero también otro personal esencial, son los más afectados, el impacto que tiene la pandemia en su trabajo y en sus vidas personales. Es fundamental darle voz a estos temas. El impacto desigual que tiene la pandemia y las consecuencias de la pandemia, especialmente la cuarentena, en la vida doméstica, especialmente la vida de mujeres. Es importante tener conciencia del impacto desigual que esto tiene en pueblos originarios, que históricamente tienen un acceso mucho más difícil, mucho más limitados a servicios de salud de calidad, que usualmente suelen ser olvidados, especialmente por medios metropolitanos o urbanos. Y obviamente en este caso es importante tener en cuenta el fenómeno del racismo, de la estigmatización de diferentes sectores de la población, acusados, entre comillas, de ser origen del virus, o estigmatizados, digamos, por ser portadores, o más posible que sean portadores del virus. Lo que sabemos de pandemias anteriores y de cualquier enfermedad, ya sea desde Ebola, pasando por el VIH-Sida, es que temas de racismo y estigmatización son centrales a la confrontación con la pandemia, especialmente al tema de información y de educación. ¿Qué más? Creo que es importante entender que la realidad pre-pandemia continúa. De hecho, el argumento que yo vengo desarrollando es que las sociedades enfrentan la pandemia con las mismas sociedades que eran hasta hace 2 o 3 meses atrás. Entonces, por eso que yo creo que es importante informar sobre temas fundamentales que siguen siendo fundamentales hoy en día. Temas de corrupción, temas de abuso de diferente tipo, las estrategias de cortina de humo que usan diferentes sectores con poder, la debilidad de los sistemas de salud, reflota, aparece esto. Entonces yo creo que es importante informar, conectando, ayudando que la ciudadanía entienda cómo se conecta la situación actual con situaciones precedentes. Lo que vimos ahora no es algo que surgió a principios de marzo, sino que son continuaciones de tendencia de largo alcance. Tengo unas láminas más y ahí terminaré. Otro tema que se viene, que estamos en el medio de este tema, es justamente el tema de la vigilancia epidemiológica digital. Hay temas fundamentales que tienen que ver con los datos, la privacidad, el control, el permiso para el uso, la recolección y el uso y el análisis de datos y las aplicaciones. Lo que vamos viendo en América Latina son diferentes tipos de problemas. Problemas de monitoreo y registros, afectados y muertes, que obviamente esto no es solamente un problema digital, sino es un problema de coordinación, recolección de información, principalmente por los ministerios de salud. Que estos temas ya han puesto, digamos, sobre la mesa la discusión sobre diferentes posiciones sobre el balance necesario entre maximizar objetivos de salud pública y maximizar objetivos de privacidad. Nuestras democracias, como creo muchos otros países en el mundo, están en el medio del debate, que es cómo armonizar objetivos de salud pública con objetivos de privacidad, y que no siempre van de la mano. Es decir, que maximizar objetivos de salud pública implica conceder márgenes convencionales sobre la privacidad. ¿Qué datos, quiénes los manejan y con qué fin? Entonces yo creo que es importante para entender cómo se monitorea y cómo se informa sobre cómo se mueve el virus, cómo se mueve la pandemia y las estrategias de contención y de resiliencia. Y obviamente este es un tema que excede la acción de gobiernos o de empresas de tecnología, sino que es un tema común, es un tema público, y creo que es importante aquí el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que vienen hace tiempo trabajando sobre temas de derechos de la privacidad y derechos digitales. Entonces, como conclusión, creo que para generar información confiable en un contexto de pandemia, algunas ideas centrales son estos. Creo que no existe esta idea de inmunización informativa completa. Esto es un mito, esto es una imaginación. Por diferentes razones, y creo que muchas de esas razones las he descrito, por la exposición a la información, por las respuestas,
porque las motivaciones de la población son diferentes, las actitudes frente a los gobiernos, actitudes frente a la ciencia son diferentes. Este es un proceso constante que requiere atención a las necesidades diferentes de la población y que van cambiando a medida que la pandemia va desarrollándose y que hay diferentes respuestas de gobiernos. Entonces aquí vale la pena recordar un principio básico de la comunicación, que es quién comunica, qué, con qué objetivo y a quién. Entonces, esto, digamos, es tan viejo como la comunicación. Es importante entender esto y entender cuáles son los desafíos para una información confiable. Vale decir que la información confiable no solamente tiene que estar basada en los buenos preceptos del comunicador o de la comunicación, sino que tiene que entender los desafíos. Yo he mencionado varios desafíos: las desinformaciones, las actitudes negativas que hay frente a la ciencia, frente a gobiernos, la desconfianza que hay con las instituciones públicas y otros desafíos que existen. Y obviamente acá no hay respuestas comunes. Lo que se puede aplicar en Brasil, México o Argentina es diferente. Y dentro de cada comunidad en estos países es diferente porque las situaciones varían. Entonces, en última instancia, las respuestas tienen que ser específicas dependiendo de las instituciones, los contextos y los públicos y la audiencia. Y yo diría, así como se dice que la vacuna somos todos, en el sentido que es un hecho colectivo, es una acción colectiva, la información y la buena información somos todos. Esto es más fácil decirlo que aplicarlo, pero digamos, esto es justamente lo que quería remitir. Y quiero cerrar con 10 ideas sobre, digamos, principios, digamos, a tener en cuenta a la hora de informar, ya sea en el periodismo, información gubernamental, información privada. Priorizar hechos y búsqueda de la verdad. Y perdón si algunas de estas cosas son obvias, pero creo que es importante que algunas cosas obvias, nociones básicas, son fundamentales en este momento. Priorizar hechos y búsqueda de la verdad, por más que la verdad en algún momento sea muy difícil de entenderla o difícil justamente por la incertidumbre. Apuntar a mayor transparencia y rendición de cuentas. Y esto es importante, no creer a pie juntillas lo que se dice desde un gobierno, desde un ministerio, desde una empresa, desde un laboratorio, desde un medio. Facilitar la comprensión de temas complejos. Acá estamos lidiando con una cantidad increíble de temas muy complejos, temas áridos, científicos, que se han transformado, digamos, en vocabulario popular. Acá es importante ayudar a una comprensión de estos temas y no suponer que se entienden necesariamente. Fomentar la compasión. Y esto creo que los buenos ejemplos del caso de información gubernamental de los últimos meses han mostrado una compasión, una empatía con la situación crítica que viven diferentes poblaciones, con la incertidumbre, con los miedos. No es solamente un hecho de informar solamente datos, sino informar de una forma, entre comillas, humana. Y a lo que yo voy con esto es una idea de compasión, de sensibilidad y de empatía. Quinto, no legitimar información falsa. Gran cantidad de información falsa circula. Se ha calculado que casi la mitad de la información que circula en Internet hoy en día sobre el tema de COVID es información generada por robots. Mucha de esta información es falsa. Entonces el tema es no legitimarla, no considerarla, digamos, que es necesariamente verdadero o que habla de desarrollos reales. Otra sexta idea es esto que es muy difícil, que es comunicar incertidumbre. La ciencia vive la incertidumbre, vive de certezas, pero también de incertidumbres, cosas que no se saben, cosas que se están debatiendo. Esto es muy difícil de comunicarlo al público general. Es muy difícil políticamente comunicar esto. La política se siente más cómoda comunicando certezas, más que cosas que no se saben o que hay evidencia ambigua al respecto. Esto creo que es un gran desafío. Es importante remarcar la desinformación y la ausencia de información verificable. Es decir, no solamente no legitimar la información falsa, sino remarcar que es desinformación. En algunos casos lo que sabemos, por evidencia académica, es que cuando se remarca que hay desinformación, como lo hacen algunos líderes políticos o plataformas políticas o líderes de opinión, esto es importante, hace diferencia a la hora de cómo la gente
se involucra con la desinformación. Entender preocupaciones y prioridades ciudadanas. A veces creo que la política, los ministerios de salud, hablan a la ciudadanía sin entender cuáles son las preocupaciones y prioridades que la ciudadanía tiene. Cuando esto ocurre, es difícil que se escuche, que se crea, que sea confiable. Pues se le está hablando a una ciudadanía imaginaria, no a la ciudadanía que tiene preocupaciones y prioridades concretas. Próximo, creo que es vincular la comunicación con acciones concretas que solucionen problemas tangibles. A veces esto no es solamente un ejercicio de persuasión, es un ejercicio de persuasión vinculado a acciones concretas, ya sea quedarse en casa o protección u otro tipo de medidas que los expertos en salud pública y que varios políticos recomiendan. Que las acciones sean muy concretas y que sean factibles. Cuando a la gente se le pide algo que es imposible de hacer, no va a haber posibilidades de éxito mayor. Y finalmente, trabajar con fuentes que sean creíbles en diferentes grupos. Y esto sabemos en comunicación, que quienes son creíbles en algunos grupos no necesariamente son conocidos, respetados o tienen índice de credibilidad en otros grupos sociales. Entonces, esto requiere una mirada estratégica más afinada, no solamente sobre qué comunicar y con quién, y hacia quién, sino con quién, digamos. Y que en algunos casos hay figuras políticas, figuras religiosas, figuras del entretenimiento, expertos, científicos que sean reconocidos, gente en Twitter y en otras plataformas sociales que sean respetados, que tengan un número importante de seguidores, que deben ser movilizados, y de hecho en algunos casos ya han sido, para comunicar. Estas son las ideas que quería presentar, compartir con ustedes. Muchas gracias por su tiempo, su atención, y estoy listo para la conversación. Gracias.